Hola a todos, buenos días. Hola, profe. Hola, profe. Bueno, vamos a empezar. Hoy día en base de datos para la gestión vamos a ver dos temas. Bueno, y estos temas son los últimos temas que entrarían en el certamen 1, así que esta semana terminamos de pasar la materia del certamen 1. La próxima semana vamos a hacer una actividad más grupal, como también para darle a ustedes alguna idea de para qué puede servir esto en el mundo real. Y en 2 semanas más tenemos el certamen. Así que empezamos. Los temas que vamos a ver hoy día son el método bottom-up para el diseño de base de datos relacionales y la introducción a la teoría de la normalización. Y el miércoles vamos a ver un ejemplo como más concreto de lo que veamos hoy día. Hoy día hay preguntas en Socrative, así que si quieren conectarse desde ya pueden hacerlo. Ahí después cuando aparezca la pregunta le aviso también para que se conecten otra vez. Entonces, el primer tema es método bottom-up para el diseño de base de datos relacionales. La clase pasada, o hace dos clases, no me acuerdo, vimos que el desafío que nosotros teníamos que poder sortear cuando nosotros hacemos base de datos relacionales es tratar de transformar el mundo real en tablas, porque las bases de datos relacionales trabajan en tablas. Entonces nosotros miramos el mundo real, vemos un problema y tenemos que tratar de meter toda la información, todos los datos que estén ahí en formato de tablas. Vimos que habían dos enfoques metodológicos para poder hacer esto. El método top-down, que fue el que vimos la semana pasada, que ya se basa en conocimiento completo del problema que estoy resolviendo. Entonces por eso yo tengo que analizar toda la información que tengo que construir un modelo de datos conceptual, tengo que mostrárselo, no sé, a un usuario, alguna persona para que me entienda, a ver si me entiende lo mismo que entendí yo. Y ese luego yo lo puedo transformar a lógico relacional aplicando algunas reglas de transformación que vimos la semana pasada. Pero también hay otro enfoque que se puede utilizar para poder construir una base de datos relacional, y ese otro enfoque es el método bottom-up. Para hacer el método bottom-up, yo no necesito saber el dominio completo del problema que estoy resolviendo. Yo puedo conocer el problema por partes. Y esa es una de las ventajas que tiene el método bottom-up sobre el método top-down. Igual tampoco se trata de que un método sea mejor que el otro, sino que estos métodos son complementarios. Como quizá para partir un problema desde cero sea muy bueno utilizar el método top-down, pero cuando el problema ya está andando, la solución ya está andando, la que yo propuse o la que alguien propuso, y hay que incorporarle algo nuevo, quizá el método bottom-up sea más idóneo para poder hacer incorporación de cambios nuevos. El método bottom-up, como dije, se basa en conocimiento parcial del problema que se está resolviendo y se puede obtener un modelo lógico relacional a partir de vistas finales del sistema. ¿Qué es una vista final del sistema? Bueno, acá yo tengo un ejemplo. Un ejemplo de una vista final del sistema puede ser, por ejemplo, una factura. Una factura, una vista de un carrito de compra de un supermercado, un papel impreso, un archivo de Excel, cualquier cosa que se vea como algo final del sistema es una vista. Y nosotros, eso es lo que vamos a hacer ahora, es ver estas vistas y tratar de ver qué información tiene la vista y ver cómo está relacionada la información, y eso transformarlo a un formato de tablas para poder después hacer un modelo de datos lógico relacional. Entonces, el procedimiento para poder hacer el método bottom-up son estos 5 pasos. Primero analizamos la vista del sistema, después transformamos la información de la vista a una estructura de tabla con todos los atributos que sea posible extraer del análisis, identificamos grupos repetitivos, identificamos dependencias funcionales, acá le estoy metiendo conceptos nuevos, pero los vamos a revisar al tiro. Aplicamos un proceso de normalización para reducir la redundancia de la tabla obtenida en los pasos anteriores. Esos son los 5 pasos que hay que seguir para el método bottom-up. Pero bueno, para poder trabajar todo esto, primero les tengo que introducir una nueva notación que ya es la última notación que vamos a utilizar en el curso para referirnos a tablas o a bases de datos relacionales, que es la notación de tuplas. Cuando analizamos vistas del sistema tenemos que escribir nuestros hallazgos en una forma estándar para poder realizar el método bottom-up. Ya sabemos cómo una tabla, ya sabemos que la tabla tiene columnas, tiene filas, estas son las filas, esas son las columnas. Sabemos que hay una equivalencia entre una tabla y un método, un diagrama de Bachmann. Por ejemplo, este es una entidad del diagrama de Bachmann. Acá la tabla tiene 3 columnas, entonces acá te va a tener 3 atributos. Esta clave es clave primaria, esta es clave foránea, entonces acá también voy a escribir entre paréntesis en el Bachmann.
la tabla nos muestra los valores, el Bashman no nos muestra los valores, pero esa es la equivalencia que nosotros conocemos hasta el momento. Vamos a introducir ahora una tercera notación, que es esta, que no es nada más que escribir no sé, la tabla o el Bashman de otra forma. Entonces, si yo tenía una tabla que se llama persona, yo acá voy a escribir persona, y entre paréntesis les voy a escribir los atributos que tiene la persona o las columnas de la tabla. Si la columna era clave primaria, la voy a subrayar con línea continua, y si la columna era clave foránea, la voy a subrayar con línea segmentada. Esta es la equivalencia de las tres notaciones que estamos usando para esta parte del curso. Bueno, y en realidad no vamos a introducir nuevas notaciones en la segunda mitad, vamos a seguir utilizando estas. Y con esta vamos a trabajar. ¿Y por qué vamos a trabajar con esta? Porque es mucho más sencillo escribir esto que dibujar la tabla o que dibujar el Bashman cada vez que vamos encontrando cosas en las vistas. Entonces, con esta anotación nos vamos a ahorrar un poquito de tiempo para poder hacer nuestro trabajo. Como les dije anteriormente, esta es la estructura de la anotación de tuplas. Tengo el nombre de la tabla o de la relación, la clave primaria va subrayada continua, la clave foránea subrayada segmentada, y entre paréntesis, después del nombre de la tabla, van los atributos o columnas de la tabla separadas por coma. Entonces, si yo tengo una tabla, un archivo de Excel, yo puedo considerar que un archivo de Excel es una vista final del sistema. Obviamente este es el caso más sencillo, porque el archivo de Excel ya viene como en una estructura de tabla y yo quiero transformar una tabla, entonces como que la analogía está casi hecha. Pero bueno, imaginemos que en una clínica veterinaria trabajan con un archivo Excel para registrar sus clientes, bueno, los clientes, las personas y las mascotas, las dos. Y el archivo de Excel tiene estas columnas, tiene una tabla dibujada adentro, y tiene el ID de cliente, el nombre del cliente, el número de la mascota, el nombre de la mascota, el tipo de la mascota, clasificación. Entonces, por ejemplo, el cliente Lisa tiene una mascota que se llama Tofu. El cliente Lidia tiene dos mascotas, esta es la mascota 1 y esta es la mascota 2 de Lidia, Fluffy y Jojo. Bueno, tiene tres mascotas, Siji también. Y Jane tiene a Fluffy y a Cleo, hay dos Fluffy, pero uno es de Jane y otro es de Lidia. Bueno, y aquí están el tipo de mascota que es, como la especie y la clasificación. Si yo tuviera que escribir esta tabla en notación de tuplas, la equivalencia sería esto. Escribo acá cliente veterinaria. Voy a usar el puntero. Entonces escribo acá cliente veterinaria porque yo le voy a poner un nombre a la tabla. Esta tabla acá yo no veo que tenga un nombre, pero yo tengo que inventarle un nombre. Y como esto es una tabla de clientes de la veterinaria, yo le pongo cliente veterinaria. Entre paréntesis voy a escribir todos los atributos o columnas de la tabla. Ya dije, como esto ya es una tabla, ya es un poquito más sencillo. Y de cliente, los nombres los transformé un poquito a otra anotación, porque la verdad es que en el trabajo estoy acostumbrado a escribir sin espacios, sin acentos, porque muchos sistemas administradores de base de datos no aceptan caracteres especiales ni espacios para los nombres de columna. Entonces por eso yo siempre escribo los nombres con guión bajo o con mayúscula, las dos palabras pegadas juntas. Esa es la razón. Obviamente si ustedes están haciendo un ejercicio y lo escriben en español natural no va a haber problema, pero quizás si después de eso llegue a implementarse en una base de datos, vamos a tener que transformar los nombres. Entonces tengo ID cliente, y ID cliente yo lo subrayo con línea continua porque acá dice, en esta planilla la combinación ID cliente más número mascota es única. Y cuando yo leo eso o yo descubro eso, porque probablemente no me lo dicen, pero yo lo puedo descubrir, yo puedo decir que la combinación de ambas columnas es una clave primaria. Es decir, el ID cliente 111 con el número mascota 1 identifica a una fila de la tabla. No hay otra mascota que tenga ID cliente 111 y número de mascota 1. Al igual como el 2221, este valor no está repetido otra vez en la tabla, ID cliente con número de mascota. Entonces, por eso yo puedo decir que ambas columnas juntas me permiten identificar inequívocamente a cada fila de la tabla, y por lo tanto son clave primaria. Está el nombre de cliente, está el número de mascota, que yo también lo voy a subrayar porque es clave primaria. Esta tabla tiene una clave primaria compuesta, significa que la clave primaria está compuesta por más de un atributo, más de una columna. Una clave primaria puede ser de cualquier cantidad de columnas. En este caso yo elijo las dos que me sirven. Siempre tratamos de elegir la mínima cantidad de columnas. A veces es una sola,
pero en este caso, por ejemplo, ID cliente no podría ser clave primaria por sí sola porque tiene valores repetidos. Por eso tengo que sumar ID cliente con otra columna para poder encontrar la combinación única. Nombre de mascota, tipo de mascota y clasificación, que no son nada más que todos las columnas que salen en la tabla. Ya, ahora vamos a ver qué es un grupo repetitivo. Nosotros cuando estamos analizando tabla o estamos analizando vistas, siempre encontramos columnas que tienen valores repetidos. Y en este caso yo ya les mencioné algunas. ID cliente, por ejemplo, y nombre cliente tienen valores repetidos. Nombre mascota también por ahí tiene unos nombres repetidos, pero la verdad es que no es tanta la repetición. Cuando nosotros encontramos valores repetidos en las tablas, nosotros hablamos que existe redundancia de datos. Por ejemplo, el nombre de un mismo cliente está escrito varias veces en distintas filas. Esto no es grave, pero puede causarnos ciertos problemas cuando nosotros tenemos esto en una base de datos ya implementada y, por ejemplo, queremos que actualizar, Elisa no se llamaba Lisa, se llamaba Lisa con Z, no sé, o Lidia era con I latina, no con Y. Si quisiéramos actualizarle el nombre a un cliente, yo tendría que buscar cada ocurrencia del cliente, cada vez que el cliente aparece en la tabla, y actualizar el nombre una vez. Obviamente eso yo lo puedo hacer con una consulta SQL, pero me puedo equivocar. Y si me equivoco, puede que me quede un cliente 222, Lidia con Y, y otro cliente 222, Lidia con I latina, y eso es un problema de consistencia que no debería existir en los datos de la base de datos. Entonces, vamos a definir un grupo repetitivo como una o más columnas que generan valores repetidos en otras columnas. Es decir, los valores que se repiten no son el grupo repetitivo. El grupo repetitivo son las columnas que generan valores repetidos en otras columnas. Me explico, en la siguiente diapositiva. En esta tabla, acá les marqué con azul, verde y amarillo los distintos clientes que hay en la tabla. Y yo puedo ver, así analizando nomás, que las columnas nombre mascota, tipo mascota y clasificación generan valores repetidos en las columnas ID cliente y nombre cliente. Por lo tanto, yo voy a decir que las columnas nombre mascota, tipo mascota y clasificación son un grupo repetitivo en esta tabla. ¿Y cómo los voy a escribir? Acá le puse un corchete al grupo repetitivo. Esa es como la anotación que vamos a utilizar en esta anotación de tuplas. Cada vez que identifiquemos un grupo repetitivo, y lo repito, un grupo repetitivo genera valores repetidos en columnas que no están incluidas dentro del grupo repetitivo, las voy a encerrar entre corchetes. Ya bueno, acá lo que acabo de decir, anotamos entre corchetes el grupo repetitivo. Si se dan cuenta, quedó una clave primaria adentro y una clave primaria afuera del grupo repetitivo. Pero eso también son cosas que pueden pasar. Dependencias funcionales. Una dependencia funcional es una propiedad que tiene una columna de una tabla para determinar el valor de otra columna de acuerdo a la realidad. En este caso, si yo conozco el ID cliente, o sea, obviamente dentro del contexto del problema, si yo conozco el ID cliente, yo puedo determinar cuál es el nombre del cliente, porque existe solamente un cliente que tenga que tenga el ID 111 y que se llame Lisa. Solamente un cliente que tenga 222 y se llame Lidia. Otra forma más sencilla de ver esto es que, por ejemplo, lo que pasa si yo tuviera una tabla con las columnas fecha de nacimiento y edad. Si la tabla tuviera esos dos valores, yo podría decir que la edad está determinada funcionalmente por la fecha de nacimiento, porque yo si sé la fecha de nacimiento de una persona, puedo calcular la edad. Eso es una dependencia funcional. Estas quizás con IDs son un poquito más difíciles de verlas, pero cuando existen los IDs, en general los IDs siempre determinan a los valores que están como relacionados por la realidad. La combinación de ID cliente y número de mascota, ambas juntas, no una por sí sola, me determinan el nombre de la mascota y el tipo de la mascota. Si yo, por ejemplo, sé solamente el número de mascota, el 1, ese 1 por sí solo no me puede determinar el nombre de la mascota porque hay varias mascotas 1. Hay varias mascotas 2 y hay varias mascotas 3, o pueden haber varias en la tabla. Entonces necesito que ambas juntas, si yo sé el ID cliente, por ejemplo, 111, y sé que es la mascota número 1 de ese 111, yo voy a saber inmediatamente que esa mascota se refiere a Tofu. Por ejemplo, si la mascota tuviera pegado o en el collar tuviera un código que dijera 111-1, yo podría ir a mi tabla de Excel y buscar, esta mascota se llama tanto.
Y finalmente también sé que el tipo de la mascota determina a la clasificación. Si yo sé que la mascota es un perro, ya, esto es un mamífero. Si yo sé que es un pájaro, es un ave. Si yo sé que es una serpiente, es un reptil. Si yo sé que es un gato, también es un mamífero. Y esas son como las dependencias funcionales que yo puedo identificar en estas columnas que yo tengo acá. ¿Cómo vamos a escribir estas dependencias funcionales? También tenemos una notación para ello. Vamos a escribirlo así. A un lado vamos a escribir la columna que me determina a otras columnas, es decir, por ejemplo, en este caso, ID cliente determina a nombre de cliente, ID cliente la vamos a subrayar porque es clave primaria. ID cliente, coma, número de mascota, me determinan el nombre de la mascota. ID cliente, coma, número de mascota, me determinan el tipo de la mascota. Está este lado, yo, como ya les dije, es la columna que me determina otra, y este lado es la columna determinada. Y también tenemos tipo de mascota, me determina la clasificación. Entonces vamos a escribir esta flechita entre medio de cada vez que lo encontremos. Alguna dependencia funcional como de la tabla. Es necesario identificar estas cosas, a veces vienen por enunciado o alguien te la explica, o sea, obviamente alguien no te la explica con esta notación, pero alguien te dice explícitamente, oye, esto determina esto otro, si yo conozco esto, puedo saber esto otro. Pero nosotros lo vamos a transformar esta notación porque va a ser más fácil trabajar para nosotros en los pasos futuros que vamos a revisar en el método bottom-up. Ya, estas eran las dependencias funcionales, pero acá hay algunos matices también dentro de las dependencias funcionales. Tenemos dos tipos de dependencias funcionales que también nosotros vamos a analizar y que vamos a tener que identificar. En primer lugar, tenemos las dependencias completas. Si una tabla tiene una clave primaria compuesta, y en este caso la tenemos, porque tenemos que la tabla tiene la clave primaria compuesta por ID cliente y número de mascota, vamos a hablar de que la dependencia funcional es completa si la columna es determinada por la clave primaria completa. Es decir, como la clave primaria tiene dos atributos o dos columnas, en este caso, nombre mascota y tipo mascota, son determinados por la clave primaria completa, por ambas columnas de la tabla. A esto le vamos a decir dependencia completa. Si por el contrario tenemos el caso de que una columna es determinada solo por parte de la clave primaria, es decir, bueno, en este caso la parte solamente puede ser una, vamos a decir que esta es una dependencia parcial. ¿Por qué? Porque el nombre cliente no necesita el número de la mascota para poder ser determinado. En este caso, ID cliente entonces es determinado solamente por, o sea, nombre cliente es determinado solamente por ID cliente. También vamos a hablar de dependencias transitivas cuando haya alguna columna que no sea determinada por una clave primaria de la tabla. En este caso, clasificación es determinada por tipo mascota, pero a su vez, tipo mascota es determinado por ID cliente y número de mascota. Es decir, es determinada transitivamente a través de otra columna por la clave primaria. Este tipo de dependencias siempre también las vamos a encontrar en los ejercicios. Vamos a encontrar columnas que son determinadas por otras columnas que no son clave primaria, pero por lo general siempre la que está al lado izquierdo es determinada por alguna clave primaria de alguna forma. Entonces en este caso vamos a decir que es transitivo. Finalmente, acá yo les muestro explícitamente dónde está la redundancia de la tabla. Si vemos la tabla de clientes veterinaria, podemos ver acá que estos tres valores, estos dos valores, estos dos valores, estos dos valores, están repetidos dentro de la tabla y por lo tanto se llaman redundancia. Tenemos acá nuestra notación de tuplas de la tabla, en donde identificamos que había claves primarias, bueno, el problema nos dijo en realidad, identificamos que había un grupo repetitivo y también identificamos estas dependencias funcionales. Entonces, nosotros tenemos todo este conjunto de cosas como para partir como del análisis y poder realizar el método bottom-up. Y usando esta información que yo tengo acá en la diapositiva, nosotros vamos a poder llegar a un modelo de datos relacional. Pero la primera pregunta es, ¿cómo reduzco la redundancia? ¿Cómo hago que el valor Lidia, el valor Jane, el valor mamífero, aparezca solamente una vez en la base de datos y no muchas veces? Esa es la pregunta que vamos a responder ahora después de la pregunta de Sócrates. Entonces yo les voy a habilitar la pregunta de Sócrates ahora. Ya debería estar habilitada. Y la pregunta de Sócrates es la siguiente. Para los que no estuvieron la semana pasada, ahora por favor tienen que conectarse con su root
sin puntos y con guión, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, guión K. Si tienen K, la K es mayúscula. Si tienen otro dígito verificador que no sea K, es el número nomás. Y tienen que conectarse a Socrative, y de esta forma yo les puedo subir las notas de la actividad en clase mucho más rápido, porque hago el match automáticamente con la lista del curso. La pregunta de hoy es, ¿qué es una dependencia funcional? Es una columna que causa valores repetidos en otras columnas de una tabla. Es una columna que tiene redundancia en una tabla. Por ejemplo, cuando un cliente compra muchos productos, su nombre aparece repetido muchas veces. Establece que si yo conozco un valor, entonces puedo obtener, calcular o deducir otro valor. Por ejemplo, la fecha de nacimiento de una persona. Si yo sé la fecha de nacimiento de una persona, puedo calcular su edad. Establece que un valor no puede ser determinado directamente por la clave primaria de una tabla, sino que es determinado por el valor de otra columna que sí puede. Esa es la pregunta de hoy. Vamos a ver si como que se entendió la explicación de las dependencias funcionales. Si no, ningún problema, yo procedo a explicar de nuevo. Mientras tanto que están contestando la pregunta, yo aprovecho de hacer anuncios. En Aula, se me está cargando el Aula, les subí un poco más de material de estudio. Acá, si ustedes entran a información general, van a poder ver que ahora hay 3 guías de ejercicios: la de modelo conceptual, la de SQL y la de método bottom-up con normalización, que es lo que estamos viendo esta semana. Estas 3 guías de ejercicio ya forman los contenidos completos del certamen 1. Entonces, yo creo que el certamen va a tener una pregunta de modelo conceptual, una pregunta de SQL y una pregunta de método bottom-up. No podría preguntar otra cosa. Aquí también están los certámenes anteriores. Si se meten a calificaciones, aquí, calificaciones, les dejé calculado su nota de actividad en clases, que está acá. Bueno, a mí no me parece porque yo no tengo notas, pero si ustedes se meten acá a calificaciones, pues van a ver esta misma estructura y van a ver que está por fecha cuando hicimos las preguntas de Socrative. Si ustedes no asistieron a una clase o contestaron incorrectamente la pregunta de Socrative, pueden realizar las actividades que están acá, las actividades recuperativas. Y en ese caso, si ustedes realizan las actividades recuperativas, la nota de actividad en clase se va a calcular con las actividades recuperativas y no con las preguntas de Socrative. Entonces ahí ustedes también tienen la posibilidad de seguir estudiando y de recuperar nota de actividad en clase. La idea es que la actividad en clase la vayamos construyendo de a poco y que no sea ustedes haciendo algo, alguna evaluación como al final del semestre o algo que les pueda quitar mucho tiempo. Esos son los anuncios de hoy. Ya, veo que en Socrative hay 26 respuestas y somos 39. Bueno, mientras ustedes responden, yo creo que nos vamos a ir a la pausa ahora. Volvemos en 5 minutos y en 5 minutos ahí yo les puedo responder preguntas si algo no quedó claro o si no se tiene alguna duda de las evaluaciones, de la actividad en clase, cualquier cosa. Volvemos a las 8:45. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Se puede marcar más de una alternativa, cierto? ¿O solo una? Creo que se puede, pero es solamente una la correcta. Ah, ya, gracias. Ya, entonces volvemos a las 8:45. Ahí sí les respondo cualquier pregunta que ustedes tengan de la pregunta o de la materia que acabamos de ver.
Bueno, ya estamos de vuelta de la pausa. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a terminar primero con la pregunta de Sócrates. Creo que ahora no les puse la correcta, pero la correcta era la letra C. Acá puedo ver que la mayoría contestó la letra C. Es una columna que causa valores repetidos en otras columnas de la tabla. Esto es la definición de grupo repetitivo. Es una columna que tiene redundancia en la tabla. Por ejemplo, cuando un cliente compra muchos productos, su nombre parece repetido muchas veces. Esto también es una definición de grupo repetitivo. Establece que si yo conozco el valor, entonces puedo obtener o calcular o deducir otro valor. Por ejemplo, si sé la fecha de nacimiento de una persona, puedo calcular su edad. Esta es la definición de dependencia funcional, exactamente. Obviamente, este ejemplo es un poquito más claro porque, obviamente, nosotros matemáticamente lo hemos hecho, hemos calculado la fecha de nacimiento de una persona, la de nosotros mismos. Establece que un valor no puede ser determinado directamente de la clave primaria de una tabla, sino que determinado de un valor de otra columna que sí puede. Esta es la definición de dependencia transitiva. Ya. ¿Alguna otra pregunta del curso, de la tarea, de cualquier cosa? Profe, no escuché cuál era la correcta. Llegué La tarde. letra C. Ya, gracias. Ahí se me olvidó marcarla como correcta para que ustedes también la vieran, pero era la letra C. Profe, a mí me quedó una duda de grupos repetitivos. Sí. Matías, sí, dime. Si puede volver un poquito a ese diapo, porque para decirle bien específicamente qué era. Sí. Aquí, ahí. No me quedó claro por qué en la siguiente, después usted puso que número de mascota, por ejemplo, no era grupo repetitivo. Oh, no, perdón, era... Déjela ahí, profe, un poquito. Acá arriba, ¿por qué en el corchete dejó afuera el ID del cliente y el nombre del cliente? Ya. Esto ocurre porque, si te fijas, el número de mascota, el nombre de mascota, tipo de mascota y clasificación, en general tienen valores únicos. Estos son los azules, estos son los verdes, estos son los amarillos, ¿cierto? Pero si Sí. voy para afuera, todos los verdes tienen 222 Lidia, todos los amarillos tienen 333 Jane. Como ese es el patrón que se ve acá. El azul obviamente tiene una sola registro, entonces no puedo decirlo solamente con el azul. Pero si miro los verdes y miro los amarillos, veo que todos los verdes tienen los mismos afuera y todos los amarillos tienen los mismos afuera. Por eso yo digo que el número de mascota, tipo de mascota y clasificación me generan valores repetidos afuera, en ID cliente y en nombre cliente. Ya, vale, profe. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no, igual me la pueden seguir haciendo después del próximo bloque o, no sé, cuando ustedes la tengan ahí, me la escriben en el chat y yo se la respondo cuando veamos las preguntas. Ya, habíamos quedado con una interrogante antes de la pausa y de la pregunta de Sócrates. Teníamos todo esto nosotros, teníamos la tabla, habíamos hecho la notación de tupla, habíamos determinado las dependencias funcionales y nos dimos cuenta que había redundancia. ¿Cómo eliminamos la redundancia de esta tabla? Para eso les tengo que hablar un poco de la teoría de la normalización. La normalización es un proceso usado para mejorar el diseño de tablas de la base de datos, eliminando valores repetidos de redundancia, o sea, es justamente lo que necesitamos para poder reducir la redundancia de la base de datos. Se le llama también formas normales, en donde yo voy a ver una tabla de la base de datos y voy a determinar, según la característica que tenga esa tabla, en qué forma normal se encuentra, y según la condición que cumple. También vamos a ver que existen más de 3, pero nosotros vamos a ver solamente 3 formas normales. La forma normal nos va a ayudar a determinar qué tanta redundancia tiene la tabla, pero nosotros vamos a llegar solamente hasta la tercera.
vamos a ver cuáles son las características que debe cumplir una tabla para estar en primera forma normal, cuáles son las características que debe cumplir para estar en segunda forma normal, y cuáles son las características que debe cumplir para estar en tercera forma normal. Cada una de ellas tiene menos redundancia que la anterior. Primero se los voy a mostrar así súper algebraico, va a ser una definición con letras nomás, pero después vamos a ver el caso que tenemos, que nos convoca actualmente. Entonces, partamos eliminando redundancia y vamos primero a la primera forma normal. Una tabla está, o relación, está en primera forma normal si no tiene grupos repetitivos. Vamos a ver acá el caso de una tabla que se llama R, solamente para verlo en el ejemplo más genérico posible, de que esto no esté amarrado a nada. Esto obviamente es replicable si yo le cambio el nombre a la tabla, si le cambio el nombre a los atributos, pero pensemos que esta es una tabla que se llama R, que tiene un atributo o columna que se llama A, B, C, D, E, F. Hay un grupo repetitivo acá, en las columnas C, D, E, F, y la columna A y la columna C son clave primaria. También sabemos que estas son las dependencias funcionales que determinan cómo se determinan las columnas. Yo puedo decir a ciencia cierta que esta tabla no está en primera forma normal, ¿y por qué lo sé? Porque tiene grupos repetitivos. Entonces tengo que encontrar una forma de eliminar el grupo repetitivo y de poder transformar esta R a una relación que esté en primera forma normal. La verdad es que si yo tengo solamente una tabla, no hay forma de hacer esto. Yo acá voy a tener que entrar a separar un poco la tabla o la relación. Entonces tengo mi relación R. Primer paso, voy a copiar la clave primaria externa del grupo repetitivo al grupo repetitivo. Esto es súper mecánico, no hay o sea, hay motivos matemáticos de por qué se hace esto, pero este es el procedimiento exacto que hay que seguir. Entonces, por ejemplo, yo tenía acá la tabla R y tengo el grupo repetitivo acá, entonces yo como veo afuera del grupo repetitivo que tengo una clave primaria A, yo esa A la voy a copiar adentro. Entonces ahora me va a quedar R y va a estar la A dos veces. Pero en el siguiente paso yo voy a separar la tabla en dos. Voy a hacer una tabla por un lado, otra tabla por el otro lado. Les voy a poner el nombre que yo más estime conveniente. Cuando nosotros estamos hablando acá ya más algebraicamente, no tenemos mucha creatividad que usar. Entonces le vamos a poner R1, R2, porque la tabla original se llamaba R. Y voy a separar esta tabla en dos. Entonces me va a quedar una tabla que va a llamar R, que solamente tiene A y B, y otra tabla que se llama R2, que va a tener A, C, D, E, F. Entonces las columnas de la tabla original se separaron en dos partes. Y con eso yo puedo decir que R1 y R2, porque antes de ser una sola tabla, ahora son dos, van a estar en primera forma normal. ¿Por qué están en primera forma normal? Porque no tienen grupos repetitivos. Ya, seguimos avanzando en nuestro camino para reducir redundancia. Y vamos a decir que una tabla o relación está en segunda forma normal. Si primero está en primera forma normal, o sea, debe cumplir con la cualidad de no tener grupos repetitivos, y luego no tiene dependencias parciales. Nosotros vimos lo que eran las dependencias parciales, ¿cierto? Vimos que era cuando una tabla tiene clave primaria compuesta por dos atributos, por ejemplo, y hay alguna columna que depende solamente de uno de los dos. Si miramos nuestra tabla nueva, R1, vemos que el listado, de hecho, este es el listado que teníamos de dependencias funcionales que están aquí. Acá yo simplemente lo separé por tabla. Vemos que la columna B depende de la columna A, y la columna A es una clave primaria. Y es toda la clave primaria de la tabla. Entonces, en este caso, yo puedo hablar que esto es una dependencia completa, y puedo afirmar que R1, esta tabla R1, está en segunda forma normal. Si miramos R2, la verdad es que el panorama no es igual. Yo acá puedo ver que la columna D en particular depende solamente de C, la columna E y F dependen de A y C, y la columna F depende de A y C. Esto es transitivo. Entonces tengo un problema acá con esta columna. Cuando yo encuentro dependencias parciales, es cuando yo encuentro en la tabla redundancia. Este es bueno, nos dimos cuenta en la primera forma que los grupos repetitivos me generan redundancia como con las columnas que están afuera. Las dependencias parciales también me generan redundancia porque voy a tener columnas que son identificadas solamente por parte de la clave primaria, entonces van a estar repetidos esos valores varias veces. Entonces tengo que tratar de encontrar una forma de eliminar esta dependencia parcial, convertir esta dependencia parcial en dependencia completa,
Y acá yo también voy a tener que hacer un proceso de como partir la tabla en dos. Ya, acá tenemos R1 que se quedó igual como estaba antes, no sufrió ningún cambio. Pero R2 yo voy a tener que separar la tabla en dos de nuevo. En este caso no voy a copiar ninguna clave primaria en ningún lado, simplemente voy a separar. Voy a dejar en R2 original todas las columnas que dependen de A y C, y voy a crear una tabla nueva que se llama R3, en donde voy a dejar a la columna D, porque la columna D solamente depende de C, y eso me va a permitir cumplir con la segunda forma normal, porque en este caso tengo la tabla R1, tengo la tabla R2 y tengo la tabla R3, y todas ellas tienen dependencias completas. No hay ninguna que ahora tenga dependencias parciales. En la tercera forma normal se debe cumplir que primero las tablas tienen que estar en segunda forma normal, es decir, no tienen que tener grupo repetitivo, no tiene que tener dependencias parciales, y además vamos a agregar una tercera condición, no tiene que tener dependencias transitivas. ¿Y por qué son estas tres condiciones? Porque ya vimos que los grupos repetitivos no generan redundancia, vimos que las dependencias parciales no generan redundancia, y las dependencias transitivas también no generan redundancia, entonces vamos a eliminarlas. Las tablas R1 y R2 que recién vimos ya están en tercera forma normal porque no tienen dependencias transitivas. Estas son como las únicas dependencias funcionales asociadas a estas tablas. Pero R2 no está en tercera forma normal porque hay una dependencia transitiva. La dependencia transitiva está en las columnas E y F, donde vemos que F es determinada por A y C, pero E es determinada por F, no por A y C directamente. Para eliminar las dependencias transitivas, vamos a hacer un procedimiento un poquito más complicado que lo que vimos antes, pero obviamente vamos a seguir creando tablas. La normalización siempre toma una tabla grande y la empieza a partir en pedacitos, de tal forma de que los valores estén escritos solamente una vez en la base de datos, pero estén conectados por claves primarias o claves foráneas. Entonces, vamos a enviar las columnas transitivas a una nueva relación, es decir, vamos a crear un R4, vamos a crear otra tabla, en donde vamos a tener a E y F. Pero la columna F no la puedo eliminar de la tabla original porque la columna F es determinada por A y C. Entonces esta columna F debe mantenerse en la tabla R2. La columna F se copió en la tabla R4 porque es parte de la dependencia transitiva. Y aquí sí voy a hacer algo, no sé si extraño, pero algo distinto a lo que había hecho los pasos anteriores. En la tabla original, F se convierte en clave foránea, y en la tabla nueva, F se convierte en clave primaria. Vamos a ver por qué en el ejemplo que esté más concreto, pero este es como el paso mecánico matemático que hay que hacer. Finalmente, yo puedo ver que tenía una tabla que se llamaba R, que tenía todas estas columnas, que tenía un grupo repetitivo, que tenía dos claves primarias. Yo ejecuté un proceso que se llama normalización, y me quedaron 4 tablas. O sea, acá en esta tabla me dio origen a 4 tablas distintas. Y acá yo puedo afirmar que R1, R2, R3 y R4 están en tercera forma normal, es decir, tiene una cantidad de redundancia relativamente menor que la tabla no normalizada. Ya, quizás esto parezca chino o no sé todavía, pero vamos a ver qué pasa con nuestra tabla que ya teníamos de clientes veterinaria, que es esta que está acá. Y vamos a responder la pregunta ¿cómo reducimos la redundancia? La respuesta es llevando la tabla cliente veterinaria a tercera forma normal. Yo acá en la diapositiva les tengo como el paso a paso, pero igual me gustaría que ahora, por lo menos ahora que lo estamos viendo en vivo, lo vamos viendo nosotros paso a paso también en vivo, sin leer la diapositiva. Entonces la tengo acá en Word. Tengo la tabla, que es esta que está acá. Y vamos a llevarla a primera forma normal. Es decir, vamos a eliminar grupos repetitivos. Ya, para eliminar grupos repetitivos yo voy a copiar esta tabla acá abajo. Y lo primero que teníamos que hacer era copiar la clave primaria que está afuera hacia adentro. Entonces, si yo veo el grupo repetitivo que es este que está aquí, y miro hacia afuera, puedo ver que esta clave primaria es la que está afuera inmediatamente del grupo repetitivo.
Entonces, esta clave primaria yo la voy a copiar hacia adentro. Entonces, voy a copiar de nuevo acá, y esto yo lo voy a pegar acá adentro. Ya, ese era el primer paso. El siguiente paso, según me acuerdo, era separar esta tabla en dos, cortarla en dos. Y para eso vamos a copiar de nuevo esto, pero todo esto que es acá lo vamos a sacar para afuera, se va a quedar solo. Y esto se va a convertir en otra tabla, que le podemos poner cualquier nombre. En este caso le vamos a poner mascotas clientes. Ya, entonces teníamos una sola tabla y ahora tenemos dos. Ya les voy a sacar el rojo porque ya no es necesario para marcar. Ya, en esta tabla me quedó solamente el nombre del cliente, que tiene el ID cliente, y en esta tabla me quedó solamente el nombre mascota, tipo mascota clasificación. Ya, si vemos la diapositiva, ahí les tengo un poquito más de ejemplos. No puedo, si tengo el puntero. Ahí está. Exactamente lo mismo que les acabo de mostrar en Word, es lo que acabo de ejecutar acá. Copiamos la clave primaria de afuera hacia adentro, separamos la tabla, creando una nueva tabla. Es decir, ahora nuestra tabla, que originalmente tenía mucha redundancia, tiene un poquito menos de redundancia. ¿Y por qué tiene menos redundancia? Porque, por ejemplo, el nombre del cliente ahora está escrito una sola vez. Separé las dos tablas, la tabla gigante, o no tan gigante, la tabla grande de cliente veterinario en dos. Y aquí inmediatamente vemos esto que yo les decía, que el nombre del cliente está escrito solamente una vez, y está relacionado con esta clave primaria. Y de cliente está como conectada con esta otra tabla. Obviamente, si yo ejecuto una consulta SQL de tipo inner join, yo puedo volver a construir la tabla que tenía antes. Puedo juntar de nuevo todo esto y me queda la tabla de nuevo junta. Y puedo hacer con consulta SQL. Pero bueno, esta es primera forma normal. Y ahora vamos a ver la segunda. En la segunda forma normal, teníamos que eliminar dependencias parciales. Y para eso vamos a tener que saber cuáles eran las dependencias funcionales de este problema. Acá las tengo. Vamos a analizar acá si existen o no existen dependencias parciales. Tenemos dos tablas, una que se llama clientes veterinaria y una que se llama mascotas clientes. Si analizamos la primera tabla, vemos que nombre de cliente depende del ID de cliente, entonces esta dependencia es completa. Si analizamos la segunda tabla, tenemos que nombre mascota de tipo mascota dependen del ID de cliente y nombre mascota. Esta dependencia también es completa. Y esta que está abajo es transitiva. ¿Cómo sé yo que es transitiva? Porque tengo una clave que no es clave primaria que determina una otra clave que no es clave primaria. En este caso no existen dependencias parciales, así que no vamos a hacer nada y vamos a decir que estas dos tablas ya están en segunda forma normal. No hay redundancia posible que quitar, al menos con el paso de segunda forma normal. Pero si analizamos el caso de la tercera forma normal, nos dimos cuenta de que acá hay una dependencia transitiva. Tenemos que en la tabla mascotas clientes hay una columna que es clasificación que depende transitivamente de ID cliente y de número mascota. En ese caso, también voy a hacer el paso acá no hay. Por lo tanto, tablas ya están en segunda forma normal. Y la tercera forma normal, eliminar dependencias transitivas. Ya, en este caso, nos dimos cuenta de que, las voy a copiar abajo. Esta tabla tiene ningún problema, está bien. La vamos a marcar como verde. Pero esta tabla, si tiene un problema, tiene una dependencia transitiva. Y la dependencia transitiva es ID cliente. ID cliente nombre mascota. O sea, número mascota, perdón. Mascota. Determina a tipo de mascota. Y tipo de mascota
determina a clasificación. Y estas son claves primarias, estas dos. Entonces las vamos a subrayar. Ya, tenemos estas dependencias funcionales, que acá esta es dependencia transitiva. Entonces, el paso dice que yo tengo que copiar la tabla. Ya, en primer lugar, tengo que, todo lo que sea transitivo, tengo que moverlo a otra tabla, es decir, estas dos columnas, las vamos a copiar en otra tabla. Tipo de mascota y clasificación. Vamos a copiar en otra tabla. ¿Cómo le vamos a poner a esta tabla? Yo le tengo un nombre, no sé si a ustedes les parece, pero yo le puse reino animal. Después vamos a ver por qué. Ya, entonces, primer paso, vamos a hacer esto. Esta que está acá, que se llama, no, clasificación, lo vamos a eliminar de esa tabla. Ya no va a estar acá, porque quiero eliminar la dependencia transitiva, entonces no me sirve que está acá. Pero la voy a mover a otra tabla con su columna que la determina. Y en el siguiente paso, ya, esta ya no está acá, voy a convertir esta que está acá en clave primaria, o sea, la voy a subrayar. Y esta la voy a convertir en clave foránea. No sé si puedo subrayar. Ah, sí, sí puedo. La vamos a subrayar con línea segmentada. Entonces, el cambio que hicimos acá fue este. Ya les voy a mostrar con ejemplos por qué pasó esto. Ya, y este es el paso que nos dice nuestra receta como manual de libro de que hay que hacer en la tercera forma normal. Entonces, tengo estas dos tablas. Tengo estas dos tablas y la otra tabla que habíamos hecho al principio. Ya. Y pasé de tener una tabla grande a tener tres. Pero estas tres tablas ahora tienen mucha menos redundancia. Veamos la diapositiva por qué. Entonces acá exactamente el mismo paso. Separamos las dos tablas, o sea, la tabla mascotas clientes en dos tablas, una que se llama mascotas clientes y otra que se llama reino animal. Esta es clave foránea, esta es clave primaria. Exactamente el paso que dice la tercera forma normal que hay que hacer. Y el resultado que obtuvimos es este. Acá están mis tres tablas. Esta es primaria, esta es primaria, esta es primaria, esta es primaria, esta es foránea. Y este es el modelo de datos que nos quedó finalmente, porque yo esto lo puedo traducir a modelo de datos. Y nos quedaron tres tablas. Si se fijan, yo ahora el problema que teníamos originalmente en nuestra tabla que tenía redundancia es que el nombre del cliente estaba escrito muchas veces y que la clasificación de la mascota también estaba escrito muchas veces. Ahora, en nuestro nuevo modelo, el nombre del cliente está escrito solamente una vez y la clasificación también está escrito solamente una vez. Si nosotros vemos la tabla mascotas clientes como quedó, yo ahora solamente tengo que escribir perro para poder saber qué es mamífero o gato para saber qué es mamífero. Y acá solamente tengo que escribir el ID del cliente para saber cómo se llama el cliente. Y esta es como la equivalencia que nos quedó. No sé si les hace sentido de por qué este proceso que nosotros acabamos de ejecutar ayuda a reducir la redundancia de la tabla. La verdad es que aquí partimos de una tabla en Excel, pero podríamos haber partido de cualquier cosa. Y cuando nosotros partimos de una vista del sistema, siempre tenemos redundancia por ahí dando vuelta que nosotros no podemos detectar fácilmente. Pero bueno, este es el proceso así como súper mecánico de cómo se realiza la normalización. La próxima clase nosotros vamos a ver ya una vista más, algo más tangible, más conocido. Ahí ya está la diapositiva disponible si la quieren revisar desde ahora, pero es una factura. Vamos a ver cómo una factura yo puedo llevar todos esos datos que aparecen ahí a una base de datos relacional y cómo que me quedaría la base de datos también. No sé si hay alguna otra pregunta para hoy. De cualquier cosa. Bueno, yo pregunto para ustedes, ¿qué tal la tarea 2? Muy complicada, muy larga.
¿Algún problema con ella? En mi caso, todo bien, profe. Allá. Bueno, en la tarea 3 que viene esta semana vamos a seguir con consulta de SQL, pero le vamos a agregar un poco de funciones de agrupación, también para que practiquen un poco de cómo serían las consultas de SQL como un poquito más complicadas. Bueno, les recuerdo que por favor traten de ponerse al día con las actividades en clase. Sé que quizás son mucho ejercicio, pero la verdad es que mi idea es que ustedes puedan estudiar semana a semana y no cuando llegue el certamen. Trato de hacer ejercicios que son relativamente cortos, pero que tengan como un contenido por detrás para que ustedes también puedan practicar lo que vemos teóricamente. Así que, si no hay más preguntas, nosotros terminamos la clase acá, terminamos un poquito antes, pero bueno, tienen un poquito más de tiempo entre medio de las clases. Así que cualquier duda que tengan, no duden en escribir en aula, por correo, por donde ustedes necesiten. Y nos vemos el miércoles. Que tengan una muy buena semana. Chao, profe, Chao, que esté profe, bien. que esté bien. Chao, profe. Chao, profe, cuídense. Chao.